hermanos, me alegra verlos una vez más aquí para adorar juntos. Me gustaría leerles el Salmo 24, versículo 8, dice: ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente en la batalla. Ese es el Señor que adoramos, ¿verdad? Y quisiera que nos pusiéramos en pie y oráramos para comenzar. Señor, te damos gracias por todas tus bondades y misericordias que recibimos a diario. Gracias porque nos permitiste estar aquí el día de hoy. Gracias por los hermanos que han apartado tiempo para participar esta mañana del servicio dominical. Queremos adorarte con alegría y con devoción, Señor. Queremos darte estas alabanzas a ti, que las recibas con agrado. Permítenos adorar con libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos juntos. Y si puedan acompañarnos con sus manos, por favor.
Señor, sabemos que estamos en tus manos y nada de las situaciones que podamos estar viviendo se sale de tu voluntad, no se sale de tu control. Por eso podemos confiar en ti. Ahora queremos decirte que te alabamos por la creación, te alabamos solo por el hecho de que nos has dado la vida.
Señor, por lo que eres, no por lo que nos das. Ahora queremos pedirte que nos hables, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro en la meditación del día de hoy, Señor. Que puedas hacer un cambio radical con lo que sea que nos enseñes el día de hoy, para que no volvamos a hacer lo mismo. En nombre de Jesús. Creo que vamos a seguir con la meditación. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana pedirte que tu autoridad, tu presencia se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, que podamos tener un corazón abierto para los temas que en esta mañana vamos a tocar, que muchas veces son temas delicados, temas que tienen que ver con nuestra trascendencia espiritual. Queremos pedirte que tú, a través del poder del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, realmente puedas hacernos entender y dar huir, Señor, tu palabra, los principios que nosotros podemos tener, aprender en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Durante más de 12, 14 años enseñé y prediqué en la Universidad Evangélica. Estuve trabajando mucho con todos los jóvenes que llegaban en esa época a la Universidad Evangélica, y parte de mi trabajo era hacer y trabajar con grupos de jóvenes cristianos. Una de mis cargas era que cuando los estudiantes de medicina entraban a primer año, nosotros teníamos un programa de ética y valores que los acompañaba durante los primeros 2 años, pero luego cuando los estudiantes se iban al hospital, sobre todo los cristianos, asimilaban la cultura del hospital y tenían un giro en sus valores y en sus acciones, y en muchos de ellos se metieron tanto en la carrera que se fueron enfriando poco a poco. Entonces se me ocurrió hacer un programa que
junto con el rector lleváramos una oficina de la Universidad de Valores al hospital, para que ahí estuvieran muchos consejeros trabajando con los estudiantes. Y mucho de lo que hicimos en ese entonces fue interesante porque conocimos cantidad de muchachos que en ese tiempo la mayoría tenían el ministerio en el Hospital de San Juan de Dios de Santa Ana, y hubo jóvenes que una vez lejos de sus papás, lejos de la iglesia, lejos del grupo juvenil, se desviaron y cayeron en muchos tipos de cosas: drogas, alcohol, sexo, y muchos de ellos perdieron la fe. Sin embargo, hubo otros jóvenes que estaban por primera vez también lejos de su mamá y su papá y de su iglesia local, pero estos parecieron reaccionar de manera opuesta al aceptar el desafío, a tomar su propia decisión de hacerse cristianos fuertes y dinámicos. Una minoría realmente de estos jóvenes actualmente de ciertas carreras que conocimos ahora son gente dedicada al evangelio, predicadores, y algunos de ellos son misioneros. Pero un gran porcentaje, en la sutileza de la fuerza de esa carrera, si no se mantiene una relación personal con Dios profunda, la carrera poco a poco los va alejando de una manera sutil y de una manera que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y entendemos qué es lo que está pasando. Ahora, la pregunta que les hacía yo a varios estudiantes era ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Es decir, a veces les preguntaba a estos jóvenes ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué es diferente? Ustedes tienen las mismas tentaciones que tienen estos otros jóvenes, sin embargo no se han dejado vencer. ¿Por qué no se dejaron vencer? Y se dieron diferentes razones en diferentes momentos. Sin embargo, una razón que sobresalió mucho fue que ellos estaban dispuestos a hacer siempre lo mejor porque no querían defraudar a sus padres cristianos y simple y sencillamente no querían lastimar a su papá ni a su mamá, y no era tanto porque fueran mejor que otros. Con el correr de los años me he dado cuenta que nosotros los cristianos hemos hecho en la iglesia dos grandes errores con respecto a la conversión de las personas. El primer gran error, y ha sido la peor herejía, y yo participo mucho de eso, ahora ya no lo hago, es el hecho de que la gente, hemos enviado al infierno a más gente de la que hemos pensado. Es hacerle creer a la gente que su conversión está ligada a una oración de fe que hicieron hace años, a una decisión de la oración del pecador. Y muchas personas, cuando uno les pregunta por qué son cristianos, siempre hacen la acotación de que es que yo recibí a Cristo en tal iglesia hace tantos años, y la pregunta que uno le hace es ¿cómo recibiste a Cristo? Y la conclusión a la que llegan la inmensa mayoría es que hice una oración, y mi oración fue una oración sincera, una oración de fe,
en donde yo le dije a Jesús que era pecador, que necesitaba ser salvo y que lo recibí en mi corazón. Siempre se responde con una decisión histórica y no se dice porque sos cristiano, no se habla y dice porque en este momento lo estoy siguiendo un proceso, estoy aprendiendo de él, estoy creciendo, he dejado mi vida anterior y han habido cambios sustanciales desde que tuve un conocimiento de Jesús. La mayoría de personas, incluso ustedes pueden encontrar gente que anda en la calle haciendo cosas y le preguntan, no, yo ya recibí a Cristo, pero andan en la vil calle haciendo un montón de cosas. Ese es un gran error y ha sido uno de los que más ha condenado a gente y la va a condenar, el hecho de que piensen que porque hizo una oración de fe, supuestamente sincera, con eso ya se acabó. ¿Se pueden ustedes imaginar a Jesús diciéndole: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado? ¿Sí? ¿Alguien quiere recibirme como su Salvador? No. Decía: arrepentidos y dejen esa vida. El segundo gran error que hemos dado y hablado y pensado, y es otro de los que va a condenar a mucha gente, muchísima gente, es la idea de hacer la diferencia entre un cristiano y un cristiano carnal. Y hablamos de los cristianos carnales. Es que este es un cristiano carnal, ¿verdad? Este es bien carnal. Y les invito a ustedes a que vayan a la Biblia y se den cuenta de que el cristiano carnal no existe. Nosotros hemos utilizado el cristiano carnal para justificar nuestra decisión por fe y no contradecir nuestra propia vida que vivimos. La Biblia habla de que somos hijos de Dios o hijos del diablo, y no existe ningún tipo de intermedio. Y la idea del cristiano carnal es: sí, no, yo no soy carnal, pero tengo asegurado mi pasaporte porque hice una oración y entonces ahora ya soy salvo. Y como la salvación no se pierde, puedo hacer lo que me dé mi regalada gana y vivir como yo quiera. Y cuando hablamos de carnalidad, no estamos hablando solo de vicios o de pecados groseros o de cosas, sino que la carnalidad simple y sencillamente, ¿saben cuál es? Es el hecho de que nosotros no reconocemos que Jesús es Señor de nuestras vidas y que como Señor Él merece nuestro primer lugar y toda nuestra atención. Hay gente que deja a un lado al señorío de Jesús y no, pero mientras logro estas metas, sí, yo sé, yo tengo una relación con Dios, pero ahorita ando metido en esto y tengo que terminar esto y tengo que vivir, tengo que sacar mi carrera, buscar mi profesión, pero sí. Y el problema es que cuando uno lee Primera de Juan capítulo 3, uno se sorprende de que Juan diga: señores, es necesario que realmente piensen si son hijos de Dios o no. O sea, Juan dice: miren, es importante que aquí en la iglesia en Éfeso, la iglesia más grande, donde tenemos tanto conocimiento y tantas cosas, se deben examinar, porque si no hay un examen de lo que realmente son, hay que tener mucho cuidado, porque probablemente nuestro destino no sea el que realmente estamos pensando. Y miren, la gente puede en un momento determinado ser autosuficiente y decir: no, sí, yo sé, no, pero yo es mi vida.
pero nomás anuncian que mañana se va a apagar la luz en el mundo y todo el mundo anda afligido, que ya es el fin del mundo, que ya esto, que ya qué va a pasar, que compren comida, que hagan esto, que lo otro. Nomás hay un eclipse y la gente entra en crisis y entra en cuestiones de cómo, ¿por qué? Porque son cosas que nos demuestran que el ser humano no controla esta creación, sino que Dios es el que la controla. Así que, hermanos, en esta mañana en otros 2 domingos, quisiera que realmente usted se examine si realmente es cristiano, fíjense. De verdad se lo digo. O sea, mire, la neta, creo que sería bueno y todos nos examinemos y digamos, ¿yo por qué realmente digo que soy cristiano? ¿Realmente yo voy a tener el destino que la Biblia dice? ¿Realmente tengo una relación con Jesucristo o solo soy un religioso? O alguien que, no, yo hice una oración y como la oración en la salvación no se pierde, entonces con la oración mágica estoy asegurada. Pero ese tipo de cultura y práctica es parecida a las estampitas a los santos en el catolicismo, en cualquier otra parte. Y hay evidencias, y Juan va a decir, miren, hay que hacer varias cosas con respecto a sus propias decisiones y su propia vida espiritual, porque no vaya a ser, usted está pensando que tiene pasaporte para ir al cielo y de repente no sea así. Yo creo que hoy uno de los grandes errores que tenemos es que no se predica el Evangelio como se debió haber predicado hace muchos años, en donde la gente tenía que ver con un proceso, con algo que tenían que aprender. ¿Cómo sabemos que una persona realmente tiene una relación personal con Jesucristo? Primera de Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Para mí es bien fuerte lo que Juan está diciendo. Está haciendo varias distinciones. Quien hace esto es hijo del diablo y quien hace esto es hijo de Dios. Y no hay vuelta de hoja. Y recuerde que él está hablando a gente que simple y sencillamente tienen el mejor conocimiento, como era la iglesia en Éfeso. Había tenido los mejores
representantes de la espiritualidad. Bueno, hasta María había sido miembro de esa iglesia, pues, porque María vivía con Juan y Juan era el pastor de esa iglesia. Y Juan está preocupado porque él está diciendo tienen que ver muchas cosas. Los primeros 2 capítulos de la epístola a Juan está hablando del tema de la comunión. Versículo 1:5, Juan dice, Dios es luz. Los últimos 3 capítulos de la epístola de Juan tiene como tema principal el de la filiación. El versículo clave es Dios es amor. Dios es luz, tenemos comunión con Él, pero Dios nos ama, podemos confiar en Él. Así que estos 2 primeros capítulos hablan de estar en comunión con Dios, mientras que los últimos 3 capítulos tratan de estar en la familia de Dios. Pues Juan nos dice lo que somos, hijos de Dios. También nos dice lo que vamos a hacer ser semejantes a Él. Y esa frase va a ser bien interesante, lo que ya vamos a ver más adelante, porque lo veremos tal como Él es. Y luego dice, no solamente lo que somos o lo que seremos, sino que debemos ser en este tiempo. En vista del rapto, dice, debemos tener nuestras vidas limpias. Ahora bien, el tema que Juan va a tocar es de gran relevancia para nuestro tiempo y es muy peligroso. Estoy convencido de que tenemos serios problemas con el significado de lo que es verdaderamente ser hijo de Dios. Pablo les dice a los de Corinto, señores, si habéis creído, no habéis creído en vano. Y cuando leí esa frase, haber creído en vano, me pregunté, ¿cómo una persona puede creer en vano? ¿Y cuál es la expresión vano? Y la expresión vano es a lo tonto, a lo ciego, a lo emocional, a lo que simple y sencillamente pueda tener yo en un momento. Quiere decir entonces que creer no es creer así, tan superficialmente, sino que tiene que ver otras cosas. Juan va a poner a lo menos 3 parámetros para decir, bueno, aquí está, estos son los estándares a los que deben medirse. Estos son los estándares que debemos ver. El primer parámetro que Juan pone es que él dice todo creyente, todo cristiano tiene que tener una vida de evaluación siempre. ¿Qué significa eso? Significa que constantemente tengo que estar pensando y evaluando cómo está mi relación con Dios. Y eso es bien importante porque uno se da cuenta de que esa evaluación es básica. Pero, ¿saben cuál es el problema? El problema es que los cristianos hemos confundido evaluación con medición. Y me gustaría aclarar que muchos confunden su vida cristiana o su profundidad de la relación con Dios con medición en lugar de evaluación. Y es que en palabras simples, medir es asignar números y evaluar es hacer un juicio integral acerca de las cualidades del objeto de interés. La evaluación, a diferencia de la medición, tiene un carácter cualitativo y es subjetiva, puesto que engloba opiniones e incluso intuiciones. Además, la evaluación no solo valora un momento en particular, sino un proceso completo. Entonces, mucha gente, en lugar de evaluar su vida, la mide. ¿Cómo anduve esta semana? Bueno, quizás un 50% anduve, más o menos. Pero no evalúa la calidad de ese 50%. ¿A qué se refiere 50% anduve más o menos? Hay otros que andan peor que yo. Y como otros andan peor que yo, pues estoy bien. Y otros usan aspectos contables, el debe y el haber. Hice tantas cosas buenas, no hice tantas cosas buenas.
sumándolas y haciendo un estado de balance de pérdida y ganancia, las cosas buenas son superiores a las malas, por lo tanto anduve bien. Eso no es así. La idea es, o sea, ¿cómo estoy yo en mi calidad de vida, de oración, de relaciones, de pensamientos, de vida interior, de todo lo que estoy haciendo en el transcurso de mi vida? Es un proceso completo. Y eso es algo que realmente nos pueden estar haciendo mucho daño en nuestras vidas. La primera cosa entonces que tiene que ver con la evaluación que Juan pone es la primera expresión del versículo 1, mirad. La primera evaluación tiene que ver con nuestra visión. Y cuando habla mirad, Juan dice, ok, voy a usar el término para mirar, que tiene que ver con enfocarse, con centralizar, con desechar otras visiones y tener una sola visión. La idea de Juan aquí es, miren, presten atención, tengan cuidado, reflexionen, vean bien claramente. Y por su imperativo, porque es un verbo imperativo, el texto nos está diciendo de que es una urgencia y que debe hacerse siempre en un constante. La idea de Juan es, ¿dónde están enfocados? ¿En qué ven? ¿Qué están viendo? ¿Cuál es la visión de su vida? ¿A qué le están tirando? ¿Qué llena su corazón? ¿Qué les hace palpitar por el asunto de lo que están viendo a su alrededor? Y una de las cosas muy tristes de esto es que muchas veces nuestras visiones difieren totalmente de la única visión que deberíamos tener. La visión de entender que Dios nos ha amado y nos ha hecho hijos de Él. Y por lo tanto tenemos una relación que debemos honrar, que debemos tener vínculos con Él. Los creyentes están tan desenfocados en sus acciones, en lo que ven, están más interesados en sus profesiones, en sus carreras, en casarse, en hacer dinero, en hacer esto, en hacer su casa, en hacer aquello otro. Y no nos damos cuenta de que al enfocarnos en eso, simple y sencillamente no nos damos cuenta de todo el amor que Dios nos ha dado y que nos hace a nosotros sentirnos seguros porque tenemos a un Padre que nos está amando y cuidando. Nos encanta ver otras cosas, ¿no? Hoy somos muy dados a desenfocarnos fácilmente. Con la tecnología, el celular, estamos en diferentes mundos al mismo tiempo. Y no estamos enfocados en una cosa, solo estamos haciendo una cantidad de cosas diluidas. Y muchas personas piensan que enfocarse en Dios es venir a la iglesia de vez en cuando, o hacer una reunión, o tener esto. Pero el texto, cuando habla la palabra mirada aquí, implica la mirada de alguien que al que estás viendo no con un interés de lo que le vas a sacar, sino que es la mirada de una persona que ama a otra persona porque lo está amando. Es la mirada que existe entre un novio y una novia, esa mirada entre un esposo y un esposo que se aman, que es una mirada totalmente diferente a las miradas que podemos tener con cualquier otro tipo de personas. Mirar a Jesús y mirarlo a Él implica amarlo. Y amarlo implica que Él nos ha amado primero. Es una relación emotiva, emocional, si realmente amamos a Dios o no. Hay muchas personas que dicen amar a Dios, pero no hacen lo que dicen que aman a esa persona. Luego, esa evaluación, como les decía, tiene que ver con la visión. Y Juan dice, ojo, y usa una expresión, mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. La expresión aquí, ¿cuál amor? Es una expresión bien interesante, porque demuestra una cosa. Fíjense, el texto que usa Juan es muy, ya es un anciano, y el texto que Juan utiliza, la expresión ¿cuál amor? ¿Qué tipo de amor? ¿Cómo es el amor de Dios? Implica que el amor de Dios es un amor que no tiene parámetros humanos. Es decir, el amor de Dios es tan extraño y tan raro y tan lleno de sorpresas, que Juan dice, no te imaginas la manera en que Dios te ama, no tenés idea, porque el amor de Dios no es medido con el parámetro del amor de una persona. Y eso es bien interesante, porque entonces llegamos a entender que cuando Dios ama, nos ama de una manera tan extraña que como seres humanos no llegamos a comprender realmente cómo es el amor de Dios. Y por eso Juan dice, miren el extraño amor de Dios, es un extraño fuera de lo humano, no tiene parámetros humanos. Y eso es cierto. ¿O no creen ustedes que es cierto que el amor de Dios tiene parámetros? Porque si los parámetros que usamos nosotros para amar a alguien fueran los parámetros que Dios utilizara, no sería amor de Dios, porque tendría que ser semejante a nosotros. Y el problema es que muchos de nosotros queremos que Dios nos ame como nosotros los humanos amamos. ¿Y cómo amamos nosotros los humanos? La inmensa mayoría de nosotros los humanos amamos con interés. ¿Sí? ¿O no? Siempre amamos con interés. ¿Por qué? Porque siempre buscamos una respuesta para lo que yo estoy dando. Y amamos de diferentes maneras, amamos manipulando, amamos haciendo un montón de cosas. Pero el amor de Dios es tan extraño que puede hacer muchas cosas increíbles. Para mí es interesante de que primero un amor de un padre y una madre es un amor extraordinario, pero no como el amor de Dios como padre. No tiene parámetros, amén. Y es tan extraño el amor de Dios, porque no me va a dejar mentir. A veces usted anda mal y dice Dios me va a castigar y no le hace nada, al contrario le añade alguna bendición, ¿sí? Y uno dice, híjole, cuando andaba más mal me salió lo que estaba buscando. Y otra vez usted anda re bien portado y le dice a Dios, Dios ahora lo merezco, y Dios no hace nada. Y entonces dice uno, ¿y Dios por qué? Porque la idea de nosotros es, si me porto bien, Dios me tiene que dar; si me porto mal, Dios no me tiene que dar. Pero entonces encontramos que Dios no es así. Dios puede usar a una prostituta y bendecirla, y los santos religiosos enojarse porque le está diciendo a esa mujer que la dejen en paz. El amor de Dios es tan extraño. El amor de Dios puede decir cómo Dios pudo amar a este. Es increíble el amor de Dios. Ahora, esa palabra extraña de amor es un amor sobrenatural. Entonces, hermano, lo primero que quiero decirte es, ¿cómo te ves tú? ¿Cuál es tu visión de tu relación con Dios? ¿Qué tipo de relación tienes personal con Él? ¿Tienes 24 horas cada semana, cada día? ¿Qué tipo de pensamiento, de relación tienes con Dios? ¿Estás alerta al amor de Dios que te ha dado? Y note que dice que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Observe usted la palabra nos ha dado. Esa palabra es un verbo que significa que nos dio, cuando Dios nos amó de una vez y para siempre. Es decir, es un verbo que implica una acción única, irrepetible, de una vez y para siempre. Y claro, pues, es decir, y por eso es tan extraño el amor de Dios, porque Él bien sabe lo que somos, se anticipa lo que seremos y sin embargo decide darme un amor que no va a cambiar para nada. Eso quiere decir que cuando ando mal, cuando ando en esto y lo otro, Dios me sigue amando. Y Dios ama al ser humano. Sin embargo, Juan dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La primera evaluación tiene que ver con la visión, la segunda tiene que ver con tu adquisición. Hermanos, nosotros no hacemos nada, absolutamente nada para merecer ese amor. De hecho, la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando dice que nos ha dado, Él dice que nos ha otorgado y que nos da algo grandioso. Y uno de los resultados de que el amor de Él me venga a mí, es que entonces Dios dice, entonces si yo te entrego mi amor, a partir de este momento te voy a llamar hijo mío. ¿Sí? El propósito de este maravilloso regalo, un amor sabio y santo, preocupado por nosotros, no es simplemente para que podamos ser salvos del sufrimiento y la pérdida, sino para que podamos ser llamados hijos de Dios. Y no solamente tenemos el nombre, sino también tenemos la característica, la palabra que la palabra que Juan utiliza en el texto, es una palabra que utiliza mucho en sus textos, porque hay dos tipos de palabras para hijos, la palabra huíos, donde viene la palabra hijos, y la palabra tecnón, donde proviene la palabra niños, nacidos. Y entonces el texto está diciendo para que seamos llamados niñitos de Dios. O sea, la expresión es hasta cariñosa, ¿no? Es decir, Dios no nos está viendo como alguien que ya son crecidos, sino que como el bebé al cual se le ven ciertas cosas y ciertas características y lo llama como un niñito, ¿no? Es decir, para Dios la niñez, el hecho de utilizar el término niño implica que Dios tiene un corazón muy grande por ellos. Aunque hay niños ahora que cuesta quererlos. En la Panamericana había un montón de niños que costaba quererlos, pero Dios nos quiere a todos nosotros, ¿no? Nos va a querer siempre. ¿No les parece a ustedes una buena noticia, hermano? Que Dios lo quiera tanto que le dice, este es mi niño, te voy a llamar mi niño, mi hijo. Y esto viene a llenar muchos vacíos, porque Dios es el verdadero Padre en nuestras vidas. La tercera evaluación no solamente tiene que ver con nuestra visión o con nuestra adquisición de hijos, sino que tiene que ver con la condición en la que vamos a estar viviendo. Dice el texto, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y esto es bien importante, ¿saben por qué? Porque un hijo de Dios verdadero es un hijo que le es extraño al mundo. Y la palabra mundo aquí tiene que ver con todo el sistema filosófico. Y esto es bien importante, porque si el mundo me entiende, no estoy viviendo los principios de Dios. Porque el mundo no entiende los principios de un hijo de Dios,
de lo que debía de ser. No entiende cuando un grupo dice vamos, tengamos una reunión, bebamos, tengamos sexo, hagamos todo lo que tenemos que hacer, y que un hijo o una hija de Dios diga no, yo no lo voy a hacer. Lo más probable es que te digan que puritana, que aquí, que allá, que lo otro. No entiendo por qué no te vas con lo demás de lo que la gente dice. No te van a entender, hermano. Si no te entienden es porque eres hijo de Dios. Pero si tú te vas y el mundo tiene una gran camaradería contigo, el sistema del pensamiento de lo que existe alrededor en esta conmovisión tiene el conocimiento de que nos llevamos bien, nos entendemos bien, ahí hay un verdadero peligro que nos debe hacer ver si realmente nosotros tenemos una relación con Dios. Porque, hermanos, si una persona tiene una relación con Dios, el mundo no va a entender cómo te comportas, ni tus prácticas, ni tus decisiones. Pero si nosotros en realidad queremos entender al mundo y hacernos del mundo y comportarnos como el mundo, una gran evidencia puede ser entonces que realmente usted y yo no hemos nacido de nuevo, no tenemos una relación con Dios. Y perdónenme que se lo diga, hermanos, pero es cierto. Si usted es una persona mundana, es una persona que no le interesa la visión de Dios y hace muchas prácticas, porque vamos a hablar de la palabra práctica aquí en el texto, y usted hace eso, perdónenme, pero le tengo que dar malas noticias. Probablemente usted no es hijo de Dios y no tiene una relación con Él, aunque venga a la iglesia, aunque diga las palabras de las iglesias y aunque tenga el calor evangélico, no tiene un nuevo nacimiento en su vida. Y es importante hoy en este tiempo reevangelizarnos, porque mucha gente tiene la tendencia a pensar que tiene una relación con Dios y no la tiene. Ahora, ¿cómo es que vemos nuestra condición, el mundo? ¿Cómo vemos que una persona realmente tiene una relación y ha aprendido una relación? En los primeros años, cuando era pastor de la iglesia Nazaret, de la Misión Centroamericana, en el edificio me habían asignado un lugar ahí con una mesa y decían que era mi oficina, y ahí me habían puesto con una mesa. De repente empezó a llegar un chavo, se llama Guillermo Cortés. Él eran gemelos, y este Guillermo era hijo de un famoso piloto que murió en la guerra contra Honduras, que su avión fue derribado y murió. Guillermo llegó una mañana y preguntó por algún pastor, y no había nada más que yo. Y entró y nos pusimos a platicar. En medio de eso empezamos a platicar y empezó él a tener muchas preguntas. Mira, ¿y por qué esto? Mira, y aquello, mira, ¿por qué aquello? ¿Por qué aquello? Y le dije, bueno, y le empecé a explicar el Evangelio, hablarle de lo que Jesús y lo que había hecho. Llegaba un momento en que me decía, ahí quedémonos, o sea, hasta ahí quedémonos, quiero saber más ahorita. Y se iba. Él vivía cerca de la iglesia. Como los 2 días aparecí otra vez con la Biblia y decía, pero mira, ¿y por qué este pasaje dice esto y esto? Y él explicaba. Bueno, gracias. Y se iba de regreso. Pasamos así, hermanos, aproximadamente casi como 4 meses. Cuando llegamos a los 4 meses, llegó un día y me dijo, ok, ahora sí soy cristiano, porque ya entendí todo lo que es este proceso. Y te doy gracias porque solo me has contestado las cosas. Y lo dejé de ver. Se fue para los Estados Unidos, y estando en Estados Unidos, otro amigo llamado Carlos Rebollo
me dijo, porque también lo conocía, me dijo, vos, ¿a que no sabes que Guillermo tiene una iglesia en los Estados Unidos y es pastor de la iglesia? Eso me enseñó una cosa. Creer en Cristo no se trata de un momento, hermano. Nacer de nuevo no se trata de una oración y ya su nombre está asignado en el reino de los cielos. Creer de nuevo, creer en Cristo significa todo un proceso hasta el momento en que el Espíritu Santo le da la convicción a uno y que dice si realmente soy hijo de Dios. ¿Tiene esa convicción usted? La convicción de decir sí, de plano soy hijo de Dios, porque tengo la visión de Dios, tengo la condición que Dios me ha dado. Además de eso, tengo una comunión con la iglesia, con mis hermanos, porque es la otra cosa que Juan utiliza. Y observe lo que dice ahí. Dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese versículo sí realmente me tocó mucho. ¿Saben por qué? Porque Juan dice esta verdad. Miren, señores, dice, somos hijos de Dios y Dios nos ha amado, pero todavía nos falta algo todavía mucho más especial, dice. Es decir, la culminación de este amor que Dios te da y que tú recibes como hijo de Dios va a terminar un día en el cual Dios se va a manifestar, y la palabra manifestar significa verse literalmente en persona. No estamos hablando de una visión espiritual, no. Estamos hablando que el Jesucristo, hombre, Dios, hombre, que subió a los cielos, va a manifestarse, y dice que se va a manifestar visiblemente. Dice, aún no se ha manifestado, ¿verdad? Lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esta frase es una frase que reafirma el hecho de que los creyentes sí tendremos una experiencia de rapto, y donde nosotros, cuando estemos en ese momento, la presencia misma de Jesucristo va a ser manifiesta y visible, y lo podremos ver cara a cara y conocer como los apóstoles lo conocieron y decir, este es el Jesús en el que creí, en el que tenía mi imagen mental. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que al verlo y al conocerlo cara a cara, dice el texto, y dice el texto de Pablo, que seremos transformados como Él. Significa que el estado físico espiritual que Jesús tenga cuando se manifieste en el cristiano, va a haber una transformación externa de tal manera que va a tener la misma figura y esencia, no en la perfección de Dios, pero en cuanto a su naturaleza tendremos un cuerpo y una transformación total de nuestro cuerpo. Entonces Juan dice, no se preocupe, va a tener un nuevo cuerpo, va a tener una nueva forma, una nueva figura. Así que todos que hemos luchado con las libritas y todo, que aunque cuando Dios aparezca y yo lo vea, Dios me va a decir, no, vos estás bien, no hay ningún cambio, perfecto, así va a ser, esta es la medida que estándar. Se van a acabar las limitaciones, ya no se va a poder agachar. ¿Por qué? Porque seremos como Él. A mí me da gran esperanza en este mundo eso, ¿no? Si se acaba mañana el mundo, hermano, gloria a Dios.
coma pupusas hoy de despedida, no hay ningún problema si se apaga todo. Finalmente dice ahí en el versículo: ahora somos hijos de Dios y aún no está, porque le veremos tal como Él es. Y mire lo que dice esto. Entonces dice Dios: mire, si un día usted se va a parecer a Jesús, si un día su vida va a ser idéntica a la de Jesús, entonces no, tampoco deje de hacer las cosas, dice. El versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y la palabra purificar aquí, ustedes saben lo que es cuando un elemento es puro. Un elemento es puro cuando no es contaminado, ¿sí? Cuando la esencia y el ADN de esa cosa no tiene ningún tipo extraño que le pueda perjudicar. Entonces la purificación aquí significa que usted no puede permitir que ningún ADN del mundo se meta en su ADN como hijo de Dios y lo ensucie. Y el problema es que, miren, hermanos, una cosa se contamina con algo chiquito, no solo con una cosa grande. Si usted agarra un vaso y le echa agua y tiene 3 excrementos de ratón, no se va a tomar el agua, pues no, solo son 3 y son chiquitos, llaman de ratoncitos. Lo que va a hacer usted lo va a botar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está contaminado. ¿Qué tan pureza, qué tanta diferencia hay en su vida? En sus actitudes, en el egoísmo, en la crítica, en el rencor a las personas, en el menosprecio, en la injusticia, en las trampas, en las cosas que hacemos. Y note qué es lo que dice ahí: todo aquel que tiene esta esperanza, el pastor lo purifica el domingo. Eso dice ahí. El hermano que aparece en la televisión lo purifica. Ah, no, ¿cómo se llama? En la campaña o en ¿cómo se llama? El YouTube, el pastor que usted escucha es el que lo purifica. ¿Quién se purifica? Hermano, uno mismo. Dice, se purifica a sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que el responsable de que no se contamine es usted, nadie más. Que el responsable de velar que su vida sea realmente algo que le agrade a Dios es usted, con sus decisiones y con lo que se deja meter en su cabeza, en su mente. Es usted tomando decisiones, y la palabra asimismo, esa palabra enfática, es aquella persona que está vigilando y diciendo: no voy a dejar que esto me contamine, no voy a dejar que eso me meta en mi mente muchas cosas, porque son pie para que el diablo haga cosas y tomar como pauta para hacerme daño. Y la pregunta que le hago es: hermanos y hermanas, ¿estás dejando en tu vida cosas que saben que te están haciendo daño y que son asideros para que el enemigo pueda actuar en tu vida? Por eso cuando Pablo dice: no le deis lugar al diablo, la palabra que dice lugar es la palabra topos, donde viene la palabra topografía, y todo eso significa cederle un espacio al enemigo para que lo tenga amarrado. Hay cosas en tu vida que simple y sencillamente no estás cuidando y que el enemigo las está tomando. ¿No será que por eso estás tan deprimido, tan ansioso, tan lleno de temores, tan lleno de inseguridades? Porque hay cosas en tu propia vida que estás dejando que el enemigo las tome y las ocupe para hacerte daño. El enemigo nos odia, hermanos. Y si va a encontrar una fisura en mi vida, va a seguirme tirando hasta que la rompa. Muy bien, Juan dice: cuidado, evalúense. Y más adelante vamos a ver las otras partes. Pero yo sí quisiera en esta mañana, hermanos, que de veras, miren, de veras, hermanos, hablando en serio, ¿sí? Me preocupa
bueno, yo he hecho mi propia evaluación de mi vida, pero yo quisiera que tomáramos un tiempo en este momento y de veras, hermanos, pregúntense y evalúense cómo está su visión, cómo está su comunión, cómo está su relación con Dios, qué cosas son las que realmente, y pregúntese, ¿por qué podría decir yo que soy hija de Dios y que Dios me ama? Y usted tiene esa respuesta. Y comience a trabajar su vida en un proceso en el cual pueda ir conociendo más y más de Dios y se purifica a usted mismo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo quiero pedirte que nos ayudes con tu palabra, Señor. A veces la palabra es directa y es fuerte. Y muchas veces, Señor, quizás nos entra por un lado y sale por otro. Pero Dios, en esta mañana quiero pedirte que tú realmente nos ayudes a evaluar nuestra vida espiritual, si realmente somos hijos tuyos, si realmente tú nos has llamado hijos tuyos. Si no lo hemos hecho, Padre, queremos pedirte que tú comiences ese proceso, ese desencadenamiento de todos los valores y todas las virtudes que el cristiano debe tener, que pueda convencerse, que podamos convencernos de ser hijos tuyos y de tener una relación personal contigo día a día, en todo un proceso constante de obediencia, de arrepentimiento, de alejamiento del pecado, de misericordia, Señor. Señor, queremos agradecerte por ese amor que nos has dado. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pónganse de pie y vamos a recoger las ofrendas y a cantarle al Señor por su grandeza una vez más.
de nuestra vida que no te hemos entregado completamente. Te pedimos que nos reveles cualquier cosa que hay en nuestro corazón, cualquier pecado que estamos cometiendo, que quizás no lo hemos visto, o quizás sí lo hemos visto, pero no queremos aceptarlo, Señor. Te pedimos por las ofrendas que se recogieron el día de hoy, Señor. Te pedimos que las bendigas, las multipliques y puedan ser usadas para tu obra. También te pedimos por el momento de comunión que vamos a tener con los hermanos, que lo bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar a la celebración.